Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Pineda. Soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería en Sistemas, modalidad virtual, en la Universidad de Santiago de Cali. En este video voy a explicar el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, específicamente lo que tiene que ver con definiciones y terminología. Este es un tema fundamental porque antes de aprender a resolver ecuaciones diferenciales necesitamos entender bien qué son, cómo se clasifican y qué tipos de soluciones existen. Sin más preámbulos, comencemos. Empecemos con las definiciones básicas. Primero, recordemos qué es una ecuación. Una ecuación es simplemente una condición que se expresa en términos de igualdad. Por ejemplo, 2x más 3 es igual a 7 es una ecuación algebraica donde buscamos el valor de x que hace que ambos lados sean iguales. Ahora, una ecuación diferencial es algo diferente. También es una condición expresada como una igualdad, pero en este caso la igualdad involucra funciones. Una función desconocida que generalmente llamamos y los valores que pueden tomar sus derivadas hasta cierto orden n. Es decir, en vez de buscar un número como solución, buscamos una función completa. Veamos las tres formas en que se puede escribir una ecuación diferencial. La forma general de una ecuación diferencial de orden n se escribe como f de x, y, y elevado a una potencia es igual a 0. Aquí f es una función que relaciona la variable independiente de x, la función desconocida, y la función desconocida y todas sus derivadas hasta la orden n. Y todo esto igualado a 0. La forma normal despeja la derivada de mayor orden. Esto es muy útil porque nos dice explícitamente cuánto vale la derivada de mayor orden en función de las demás. Y la forma diferencial que se usa principalmente en ecuaciones de primer orden. Se escribe como m de x, y, la derivada de x, más n, x, y, derivada de y es igual a 0, donde n y n son funciones de x y y. A la derecha de esta diapositiva también vemos un ejercicio de repaso de ecuaciones algebraicas simples. Cómo verificar si un valor da es solución de una ecuación. Estos ejercicios nos recuerdan el concepto básico. Sustituimos el valor y verificamos si se cumple la igualdad. Ahora veamos ejemplos concretos de cada una de estas formas. En la parte derecha de la diapositiva tenemos 6 ecuaciones diferenciales. Las primeras dos están en forma general. Aquí tenemos la derivada de y sobre la derivada de x multiplicada por x a la 3 más y al cuadrado igualado a 0. Derivada de x sobre derivada de y más la raíz de 1 menos y cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado es igual a 0. Esta tiene una raíz cuadrada que involucra tanto a x como a y. Las siguientes dos están en forma normal, es decir, la derivada de x de y sobre la derivada de x está despejada. Aquí la derivada está expresada como una fracción que depende de x y y. Derivada de y sobre derivada de x es igual a seno de x más y. Esta es más sencilla, la derivada es simplemente el seno de la suma de x más y. Y las últimas dos están en forma diferencial. X menos 2y por la derivada de x más 2x más y por la derivada de y es igual a 0. Aquí identificamos m, x, y es igual a x menos 2y y n, x, y es igual a 2x más y.
X por Y por la derivada de X menos X cuadrado más 2Y cuadrado por la derivada de Y es igual a 0, donde m de xy es igual a x y m de xy es igual a menos x cuadrado más 2y cuadrado. Fíjense que en las tres formas son maneras equivalentes de expresar ecuaciones diferenciales. Dependiendo del método de solución que vayamos a usar, nos conviene más una u otra forma. En esta diapositiva se resalta la forma general de una ecuación diferencial de orden n. F de x, y elevado a la n es igual a 0. Esta es la forma más amplia porque cualquier ecuación diferencial se puede escribir así. Simplemente agrupamos todos los términos a un lado de la igualdad y los igualamos a 0. Los mismos 6 ejemplos de la diapositiva anterior aparecen a la derecha y las dos primeras ecuaciones están resaltadas en negrita para indicar que son las que están escritas directamente en forma general. Aquí se resalta la forma normal. Las características principales de esta forma es que la derivada de mayor orden queda despejada, aislada a la izquierda de la ecuación. En los ejemplos de la derecha, las ecuaciones resaltadas en negrita son las que están en forma normal. Ambas tienen la derivada de y sobre derivada de x despejada e igualada a una expresión que depende de x y de y. Esta forma es especialmente útil para métodos numéricos y para el análisis teórico de existencia y unicidad de soluciones. En esta diapositiva se resalta la forma diferencial m de xy por la derivada de x más mxy por la derivada de y es igual a 0. Esta forma es particularmente útil para ecuaciones de primer orden y aparece mucho cuando trabajamos con ecuaciones exactas y factores integrales. Las dos ecuaciones resultantes en negrita son x menos 2y por la derivada de x más 2x más y por la derivada de y es igual a 0. xy por la derivada de x menos x al cuadrado más 2x más 2y al cuadrado por la derivada de y es igual a 0. Observemos que en esta forma los diferenciales derivada de x y derivada de y aparecen explícitamente para la primera ecuación m xy es igual a menos 2y y m xy es igual a 2x más y. Para la segunda, mxy es igual a xy y mxy es igual a menos x cuadrado más 2y cuadrado. La ventaja de esta forma es que trata a las variables x y y de manera simétrica, lo cual facilita ciertos métodos de solución. Ahora entramos a la clasificación de las ecuaciones diferenciales. El primer criterio de clasificación es el tipo, y aquí tenemos dos categorías. Ordinaria, que vendría siendo EDO. La ecuación diferencial contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, o sea, solo hay una variable de la cual se deriva. Por ejemplo, deriva de y sobre deriva de x es igual a 2e elevado a la menos x. Aquí la variable independiente es solo x y la dependiente es y. También está el tipo parcial e de p. La ecuación diferencial contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes. Por ejemplo, esta derivada parcial está aquí. Tenemos derivadas parciales con respecto a t y a s, por lo tanto es parcial. En la tabla de la izquierda podemos ver los ejemplos con su clasificación de tipo. La clave para distinguirlas es fijarse en la notación. Si vemos derivadas ordinarias,
D sobre derivada de x, y es ordinario. Si vemos derivadas parciales, es parcial. Esta diapositiva repite la misma información para enfatizar la diferencia entre ordinarias y parciales. La clave aquí es ordinaria, una sola variable independiente. La notación usa d sobre el derivada de x o primas de y. Parcial, dos o más variables independientes. La notación usa el símbolo de la derivada parcial, que viene siendo este símbolo aquí. El segundo criterio de clasificación es el orden. El orden de una ecuación diferencial es simplemente el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Veamos la tabla con la columna de orden completa. La derivada de x de y sobre la derivada de x es igual a 2 elevado a la menos x. Es de orden 1 porque la derivada más alta, que es la primera derivada. El tercer criterio es la linealidad. Una ecuación diferencial es lineal si cumple dos condiciones. La variable dependiente y todas sus derivadas son de grado 1. No están elevadas a ninguna potencia distinta de 1. No parecen multiplicadas entre sí ni entre funciones no lineales como seno, coseno, exponencial, etc. Los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas deben ser funciones solo de la variable independiente o constantes. Ahora veamos la tabla con las columnas de grado lineal y completadas. La primera viene siendo derivada de y sobre derivada de x es igual a 2 elevado a la menos x. Grado 1 si es lineal. La derivada y la función y, que no aparece explícitamente, está en grado 1. El coeficiente es función de x. Es muy importante entender la linealidad porque los métodos de solución para ecuaciones lineales son muy diferentes a los de las no lineales. Damos una serie de ejemplos visuales con su clasificación completa. El primero es ordinaria, primer orden y lineal. Ordinaria porque solo hay una variable independiente x. Primer orden porque la derivada más alta es derivada de y sobre derivada de x. Y lineal porque y derivada de y sobre derivada de x aparecen en grado 1 y sus coeficientes son constantes o funciones de x. La segunda es parcial, segundo orden y lineal. Parcial porque el derivado es con respecto a t y x. Segundo orden porque por esto de aquí. Lineal porque u y sus derivadas están en grado 1. Continuamos con más ejemplos. Del primero es parcial, segundo orden lineal. Esta es una de la ecuación del calor, una de las más importantes en física y matemáticas. La segunda viene siendo ordinaria, segundo orden lineal homogéneo. Tercera es ordinaria, segundo orden no lineal por el producto y por y. Con estos ejemplos podemos ver cómo la clasificación nos ayuda a entender la naturaleza de cada ecuación y elegir el método de solución apropiado. Ahora pasemos a un concepto muy importante. ¿Qué es la solución de una ecuación diferencial? Una solución de una ecuación diferencial es una función definida en un intervalo I que posee al menos n derivadas continuas sobre ese intervalo.
y que al ser sustituida en la ecuación diferencial la reduce a una identidad para todo x en y. Es decir, al reemplazar y y sus derivadas en la ecuación, ambos lados quedan exactamente iguales. Al intervalo y se le llama de varias formas: intervalo de definición, intervalo de existencia, intervalo de validez o mínimo de la solución. Este intervalo puede ser abierto como AB, cerrado como en corchetes, semiabierto con corchetes y llave, o llave y corchete, incluso infinito, como entre llaves menos infinito e infinito positivo. Veamos el ejemplo de la derecha. La función x más y cuadrada es igual a 6, la solución general de la ecuación derivada de x de y sobre derivada de x es igual a menos 1 sobre 2y. ¿Cómo lo verificamos? Derivamos implícitamente la relación x más y cuadrada igual a c con respecto a x. 1 más 2y por la derivada de y sobre derivada de x es igual a 0. Despejamos la derivada de y sobre la derivada de x. Este nos da menos 1 sobre 2y. Sustituyendo en la ecuación original, obtenemos menos 1 es igual a menos 1. Es una identidad. Esto confirma que x más y cuadrado es igual a 100. Es efectivamente la solución. Veamos ahora la interpretación geométrica de resolver una ecuación diferencial. Resolver derivada de y sobre derivada de x es igual a f de xy, sujeta a la condición de que xy sobre 0 es igual a y0. Significa buscar una solución de la ecuación diferencial sobre un intervalo y que contenga al punto x0, de modo que la curva de solución pase a través del punto x0 y y0. En la gráfica de la derecha podemos ver esto claramente. Tenemos un rectángulo R en el plano XY, en un punto marcado x0, y0 y una curva y f de x que pasa exactamente por ese punto. El intervalo y está marcado en el eje x con extremos a y b y contiene a x0. Entonces, geométricamente, resolver un problema de valor inicial es encontrar una curva que satisfaga la ecuación diferencial y que pasa por un punto específico. Esa curva es nuestra solución. Repasamos nuevamente la definición de solución, ahora con énfasis en el dominio de la solución. La solución es una función definida en un intervalo y con álgenes n derivadas continuas sobre i que al sustituirse en la EDO produce una identidad. El intervalo i puede recibir varios nombres: intervalo de definición, de existencia, de validez o mínimo de la solución, y puede ser cualquier tipo: abierto, cerrado, semiabierto o infinito. Volvemos a ver el mismo ejemplo, donde se verifica por derivación implícita. Este es un punto muy importante y que muchos confundimos. El dominio de una función tomada como función no necesariamente es igual al dominio de esa función tomada como solución de una ecuación diferencial. ¿Cuándo son iguales? Solo cuando la función es diferenciable en todo su dominio. Veamos el ejemplo clásico con y es igual a 1 sobre x. Como función y es igual a 1 sobre x tiene dominio x no es igual a 0, es decir, todos los reales excepto 0. La gráfica muestra las dos ramas de la hipérbola, una en el primer cuadrante y la otra en el tercero. Pero como solución de una ecuación diferencial debemos tomar un intervalo donde la función sea diferenciable y continua. Por ejemplo, si tomamos el intervalo 0 hasta infinito, la solución es y es igual a 1 sobre x en 0 hasta infinito, que es solo la rama positiva.
No podemos incluir ambas ramas porque no forman una función diferenciable en un solo intervalo continuo que contenga a x igual a 0. Eso es fundamental. Debemos tomar como dominio de la solución un intervalo diferenciable que sea parte del dominio de la función vista como función. Seguimos con el mismo concepto. La gráfica nos muestra claramente la diferencia. En la parte A vemos la función y es igual a 1 sobre x con dominio x de y diferente de 0, con ambas ramas de la hipérbola. En la parte B vemos la solución y es igual a 1 sobre x en el intervalo 0 hasta infinito, que es solo la rama del primer cuadrante. Se puede esperar una diferencia entre la gráfica de la función z y la gráfica de la función precisamente porque el dominio de la solución es generalmente un subconjunto del dominio de la función. Esto tiene sentido práctico. Al resolver una ecuación diferencial siempre debemos especificar en qué intervalo es válida nuestra solución. Esta diapositiva cierra el tema del dominio con las mismas gráficas, enfatizando que un intervalo diferenciable debe ser seleccionado cuidadosamente. Recordemos que la gráfica de la función puede tener varias ramas o piezas, pero la solución de la e debe vivir en un solo intervalo continuo, donde toda función bien, es decir, donde la función y sus derivadas sean continuas, donde todo funcione bien. Solución explícita e implícita. Ahora veamos dos tipos de soluciones según cómo están expresadas. Solución explícita es cuando la variable dependiente y se expresa solo en términos de la variable independiente y constantes, es decir, y está despejada. Ejemplos: y es igual a ce elevado a la 5x con intervalo de menos infinito hasta infinito. Sí, son los ejemplos que vemos aquí. Todas estas tienen a y despejado del lado izquierdo. Todas tienen a y despejado del lado izquierdo. Solución implícita es cuando no podemos o no necesitamos despejar y, sino que tenemos una relación de la forma f de x, y igual a 0, siempre que exista una función que satisfaga tanto la relación como la ecuación diferencial sobre el intervalo y. Como ejemplo tenemos x cuadrado menos x más 3 sobre 2 por y al cuadrado más 7 por y es igual a 0. En estos casos, o en este caso, y no está despejada, pero la relación define implícitamente a y como función de x. Repasemos. La solución explícita tiene a y despejada, mientras que la implícita es una relación de f de x y es igual a 0. Los mismos ejemplos aparecen de nuevo. En la práctica, muchas ecuaciones diferenciales tienen soluciones que no se pueden despejar para y debemos despejarlas en forma implícita. Eso no las hace menos valiosas, simplemente están expresadas de otra forma. Pasamos ahora a dos conceptos muy importantes: solución general y solución particular. La solución general es una familia de soluciones que contiene n parámetros arbitrarios, donde n es el orden de la ecuación diferencial. ¿Qué significa esto? Que una solución
Una sola ecuación diferencial puede tener un número infinito de soluciones, cada una correspondiente a un valor diferente de las constantes. Gráficamente, la solución general representa toda una familia de curvas. Por ejemplo, y es igual a c elevado a la 5x es una solución general. Para cada valor de c obtenemos una curva diferente. Si c es igual a 1, tenemos y es igual a e elevado a la 5x. Si c es igual a menos 2, tenemos y es igual a menos 2e elevado a la 5x, y así sucesivamente. La solución particular es una solución libre de parámetros arbitrarios, es decir, una solución donde las constantes ya tienen valores específicos. Ejemplo, tenemos 1 sobre 3 por x a la 3 más x cuadrado por y más x cuadrado x por y cuadrado menos y es igual a 4 tercios. Esta solución es particular porque no tiene ninguna constante arbitraria. Todos los valores están determinados. La solución general contiene constantes arbitrarias y representa una familia infinita de curvas. La solución particular se obtiene cuando damos valores específicos a esas constantes, generalmente usando condiciones iniciales o de frontera. Es como si la solución general fuera un molde con parámetros ajustables y la solución particular es una curva específica de esa familia. Existe un tercer tipo de solución llamada solución singular. Una solución singular es aquella que no puede obtenerse a partir de la familia de soluciones generales, sin importar qué valores le demos a los parámetros, es decir, no es miembro de la familia de soluciones. Como ejemplo, tenemos la ecuación y elevado a la 2 es igual a 16 por x elevado a la 2. Un método para encontrar soluciones singulares es derivar la ecuación con respecto a y formar un sistema. En nuestro caso, de y elevado a la 2 es igual a 16x elevado a la 2, obtenemos derivando con respecto a y. Lo que nos da la derivada, que es 0. Sustituyendo a la derivada de y igual a 0 en la ecuación original. Entonces nos queda como 0 elevado a 0 es igual a 16x cuadrado, lo que da x igual a 0. La solución singular es x igual a 0 en el eje y. Las soluciones generales de esta ecuación son y es igual a 2x cuadrado más c e y igual a menos 2x cuadrado más c, que son familias de parábolas. En la gráfica podemos ver esas parábolas y cómo la recta x igual a 0 en el eje y es tangente a todas ellas, pero no pertenece a ninguna de las dos familias. Esa es la suma de una solución singular. Repasamos el concepto de solución singular con el mismo ejemplo. El método consiste en formar el sistema f de x, y, derivada de y es igual a 0 y la función particular de f y sobre y es igual a 0 y luego eliminar y para encontrar la solución singular. En la gráfica se ve claramente las palabras y igual a 2x al cuadrado y c y igual a menos 2x cuadrado y más c. Forman la familia de soluciones generales y la solución singular x igual a 0 es la envolvente de estas curvas. Ahora vamos a repasar las definiciones formales de manera más concisa.
La primera definición nos dice que una ecuación diferencial es aquella ecuación que contiene derivadas o diferenciales. Es una definición sencilla y directa. Si es derivadas en una ecuación, es una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial es el de la derivada de mayor orden contenida en la ecuación. Por ejemplo, si la derivada más alta que aparece es y, el orden es 2. Y si aparece y con tercera potencia, el orden es 3. Así de sencillo. El grado. El grado de una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden, siempre y cuando la ecuación diferencial esté dada en forma polinomial con respecto a las derivadas. Por ejemplo, si tenemos y segunda, la segunda derivada de y elevado a la 3 más la primera derivada de y es igual a 0, el grado es 3, porque la derivada de mayor orden es y segunda, está elevado al cubo. Pero ojo, si la derivada de mayor orden aparece dentro de una función trascendente como seno o logaritmo, el grado no está definido. Este es un esquema resumen de la clasificación por tipo. Ordinarias, donde la ecuación diferencial contiene la derivada de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Parciales. La ecuación diferencial contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes. Recordemos que en este curso nos vamos a enfocar en las ecuaciones ordinarias. Aquí tenemos el resumen de la clasificación por orden, con ejemplos de la forma general para cada uno. Primer orden, f de x, y primera es igual a 0. Solo involucra hasta la primera derivada. Segundo orden, involucra hasta la segunda derivada. Tercer orden, hasta la tercera derivada. Y así sucesivamente hasta orden n. El patrón es claro, el orden corresponde a la derivada más alta presente. Y aquí el resumen de la clasificación por grado que nos lleva a la distinción entre lineal y no lineal. Una ecuación es lineal si cumple dos condiciones. A. La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. B. Cada coeficiente de y sus derivadas depende solamente de la variable independiente x, más no va a depender de y. Si no cumple alguna de estas propiedades, la ecuación no es lineal. Ejemplo rápido. Y derivada segunda de y más 3 por y primera más 2y es igual a 0. Es lineal. Todo está en grado 1, coeficientes constantes. Pero y por la segunda derivada de y más y es igual a 0. No es lineal porque y multiplica a y segunda por segunda derivada. Solución. La definición 1.4 nos da formalmente que es una solución.
La solución de una ecuación diferencial es una función que no contiene derivadas y que satisface dicha ecuación, es decir, al sustituir la función y y sus derivadas en la ecuación diferencial, el resultado es una identidad, o sea, una igualdad que cumple para todos los valores del intervalo. Definición 1.5. Define la solución general. Es la función que satisface a la ecuación y que contiene una o más constantes arbitrarias, las cuales provienen de las sucesivas integraciones que se realizan al resolver la ecuación. El número de constantes arbitrarias coincide con el orden de la ecuación. Una ecuación de primer orden tiene una constante, una de segundo orden tiene dos y así sucesivamente. La definición 1.6 define la solución particular. Es una función que satisface la ecuación y cuyas constantes arbitrarias toman valores específicos. Esos valores específicos se determinan generalmente a partir de condiciones iniciales o de frontera. La solución particular es una sola curva de toda la familia de curvas que forma la solución general. Ahora hablemos de los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Un sistema tiene dos o más ecuaciones que involucran derivadas de dos o más funciones incógnitas, todas con su respecto a una sola variable independiente. La forma general de un sistema de dos ecuaciones es derivada de x sobre derivada de t es igual a f de t x y. Derivada de y sobre derivada de t es igual a g de t x y. Aquí t es la variable independiente y, x, e y son las dos funciones incógnitas. Una solución del sistema es un par de funciones derivables definidas en un intervalo común y que satisface ambas ecuaciones del sistema simultáneamente. En el ejemplo de la derecha tenemos a del cuadrado por x sobre dt al cuadrado es igual a 4y más et. La segunda, este es un sistema acoplado de segundo orden. Continuando con el sistema anterior, se nos muestra la solución. Para el sistema d al cuadrado por x sobre dt al cuadrado es igual a 4y más e a la t y d al cuadrado por y sobre dt al cuadrado es igual a 4x menos e a la t. Una solución es x igual a coseno de 2t más seno de 2t más 1 sobre 5 por e elevado a la t. Y es igual a menos coseno de 2t, es decir, menos seno de 2t menos 1 sobre 5 por e elevado a la t. Podemos verificar que estas funciones satisfacen ambas ecuaciones al sustituirlas y calcular sus derivadas. Lo importante aquí es que la solución de un sistema consiste en un conjunto de funciones, no una sola. Problema de valor inicial, PBI. Llegamos a un concepto clave, el problema de valor inicial o PBI. Un PBI de enésimo orden consiste en buscar una solución y de x.
de una ecuación diferencial. D elevado a la n por y sobre dx elevado a la n es igual a f de xy derivada de y y elevado a la n menos 1, sujeta a condiciones iniciales impuestas sobre y de x y sus derivadas, todas evaluadas en el mismo punto x0. Y de x0 es igual a y de 0 por la derivada de y de x0 es igual a y1, 3 puntos, y elevado a la menos 1 por x0 es igual a y de n menos 1, donde y0, x1 y n menos 1 son constantes reales dadas. Podemos ver dos ejemplos donde segunda derivada de x más x es igual a 0, con x de 0, x con x de 0 igual a menos 1 y derivada de x0 igual a 8. La solución general es x igual a c1 coseno de t más c2 seno de t, aplicando las condiciones iniciales. Entonces la solución particular es x igual a menos coseno de t más 8 seno de t. El segundo ejemplo, la misma ecuación, segunda derivada de x más x igual a 0, pero condiciones de x pi sobre 6 igual a 1 sobre 2 y primera derivada de x por pi sobre 6 igual a 0. Aplicando estas condiciones a la solución general, x igual a c1 coseno de t más c2 seno de t, obtenemos x igual a raíz de 3 sobre 4 por coseno de t más 1 sobre 4 seno de t. Noten que las diferentes condiciones iniciales producen soluciones particulares diferentes, aunque la ecuación y la solución general sean las mismas. Finalmente, tenemos el problema de valor de frontera. A diferencia del PBI, donde todas las condiciones se dan en un solo punto y cero, en un problema de valor de frontera, las condiciones se especifican en dos o más valores diferentes de la variable independiente. Estas condiciones se llaman condiciones de frontera. Tanto en PBI como en un problema de frontera, el objetivo es el mismo: determinar la solución de una ecuación diferencial de orden n, satisfaciendo n condiciones especificadas. El procedimiento general es: primero, encontrar la solución general con n constantes arbitrarias. Segundo, usar las n condiciones para determinar las n constantes. Tercero, obtener la solución particular requerida. Veamos el ejemplo de segunda derivada de x más 16x igual a 0, con condición de frontera de x0 igual a 0 y x por pi sobre 2 igual a 0. La solución general es x igual a c1 coseno 4 de t más c seno 4t. Aplicando x0 igual a 0, c1 coseno de 0 más c2 seno de 0 igual a c1 igual a 0. Entonces, x igual a c2 seno 4 de t, aplicando x por pi sobre 2 igual a 0, sería c2 seno 4 por pi sobre 2 igual a c2 seno 2 por pi igual a 0, que se cumple para cualquier valor de c2. Esto significa que tenemos infinitas soluciones. X igual a c2 seno 4t para cualquier c2.
Este es un resultado interesante que muestra que, a diferencia de los PBI, los problemas de valor de frontera pueden tener infinitas soluciones, una única solución o incluso ninguna solución. Para cerrar este tema, repasamos que un problema de valor de frontera busca determinar una solución sujeta a condiciones en dos o más valores de la variable independiente. La diferencia clave con PBI es: en el PBI todas las condiciones se evalúan en el mismo punto x0. En el problema de frontera, las condiciones se evalúan en puntos diferentes. El procedimiento es encontrar una solución con n constantes arbitrarias, usar las n condiciones para encontrar esas condiciones y así obtener la solución. Pero como vimos anteriormente, el comportamiento de las soluciones puede ser diferente. El PBI bajo ciertas condiciones tiene una solución única, mientras que los problemas de frontera pueden tener ninguna, una o infinitas soluciones. Y con esto llegamos al final de esta presentación sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, definiciones y terminología. Hemos cubierto los conceptos fundamentales, que es una ecuación diferencial, las tres formas de escribirla, que vienen siendo general, normal y diferencial. Cómo clasificarlas por tipo, ordinaria o parcial, por orden y por linealidad. También vimos qué significa una solución, la diferencia entre solución explícita e implícita, entre solución general, solución particular y solución singular, y los problemas de valor inicial y de frontera. Estos conceptos son la base para todo lo que viene más adelante en el curso, porque antes de resolver ecuaciones diferenciales necesitamos identificar correctamente qué tipo de ecuación tenemos frente a nosotros. Entonces, mucho antes de empezar a solucionar, tenemos que identificar qué es lo que vamos a solucionar. Para eso vimos estos fundamentos, estas bases, los tipos de las ecuaciones, las tres formas de escribirlas, qué es lo que era la solución, y en general cubrimos un poco en estas presentaciones las bases de lo que vienen siendo las ecuaciones diferenciales. Entonces damos cierre a esta introducción. Vimos algunos ejemplos, pudimos identificar a través de los ejemplos que traían las diapositivas, pudimos tener un poco de práctica al revisar qué tipo de ecuación era, el grado de las ecuaciones y en general aprender a identificar todo este tipo de ecuaciones que nos va a servir mucho, pues ya que son los fundamentos a lo que viene el curso. Entonces,
Hasta luego y nos vemos.